Les dijimos que íbamos a estar con Manuel Garrido, que fue el primer hombre de la justicia que en la Argentina le puso un rayo láser, o no láser, un rayo iluminador, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, hoy famoso porque aparece por todos lados tapándose, cuidándose de que no lo vean y de que no lo insulten. ¿Esto cuándo empezó? Exactamente lo tuyo con Jaime. Y empezó los primeros años, o sea, nosotros empezamos con una causa, la primera causa en la que investigamos algunas de las cuestiones que venía haciendo Jaime fue en el año 2005, que fue un tema de remodelación de vagones. Y luego, con el tema de los viajes, lo investigamos en los años 2006, 2007 y 2008, 2007 y 2008. ¿Y a vos te sacan por la puerta de atrás en qué año? Y yo me voy en marzo del año 2009, a raíz de, evidentemente, digamos, lo que ocurrió fue que a la Fiscalía le recortaron atribuciones porque había molestado en varias investigaciones, sí, no solamente en la de Jaime, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vos habéis encontrado aviones, barcos... Nosotros habíamos encontrado, en el caso particular de Jaime, habíamos encontrado que había viajado al exterior en vuelos de empresas privadas que no eran pagados por él ni por el Estado, sino que eran pagados por empresas privadas de transporte. Nosotros pudimos probar, hay que tener en cuenta lo siguiente, nosotros solamente pudimos probar un número limitado en ese momento de vuelos, porque de los vuelos de cabotaje no queda registro. Entonces, los que verificamos son los vuelos internacionales que habían quedado registro, obviamente, por la salida del país. Y luego verificamos en qué aviones se habían hecho esos vuelos y verificamos luego en los libros de contabilidad de las empresas quiénes habían hecho los pagos. Y los pagos los habían hecho empresas. Esto es la paradoja de que los proveedores del Estado, que a su vez atendía Jaime, eran los que en alguna medida le facilitaban o le otorgaban dádivas a Claro, nosotros lo que dijimos, Jaime. Claro, exactamente. Lo que nosotros dijimos en ese momento era que por lo menos era un delito de dádivas, o sea, de entrega de dádivas, pero que evidentemente podía ser, digamos, y evidentemente, o lo que sospechábamos era que había un cohecho en ese momento, porque obviamente había contraprestaciones, teniendo en cuenta que en la realidad actual el secretario de Transportes decide no solamente sobre el control de la actividad de transporte, sino que también decide sobre los subsidios. Estamos hablando de camiones, de trenes, de aviones, de barcos, de transporte, de todo. Transportes en general, que todo el mundo sabe que reciben subsidios de un volumen importante y creciente. Bueno, es lógico, y además que hay falta de transparencia y de regulación y de equidad en esa distribución. Entonces, esto es el ABC de la corrupción. Si hay un funcionario que puede decidir sin ningún tipo de tope o de límite, por ejemplo, favorecer a unos más que a otros, favorecer a unos y no favorecer a otros, bueno, es la base, digamos, está sembrado lo que se llama el capitalismo de amigos. Exactamente, porque ¿qué pasa? Este señor, pudiendo decidir favorecer en determinado monto o no, obviamente que eso genera incentivos para actos irregulares, para actos de corrupción y sobornos. Ahora, todo este tipo de actos aparecen concentrados en este señor Jaime, que, bueno, tendrá una carrera que fue ministro de Educación con Santa Cruz, que es un hombre muy allegado a los Kirchner, etcétera. Pero en última instancia es como cuando se acusa a un sindicalista. Se olvidan de los médicos que le vendieron el sanatorio, de la compañía de seguro que le vendieron los sistemas de seguro, los del tema del turismo que le vendieron el tema del turismo. En este caso, ¿vos creés que puede haber algo diferente o no? ¿O el resto de la gente que tiene que ver, los que le cuidaban el avión, los que le ponían el combustible? No, hay una cuestión sistémica. O sea, acá hay una cuestión sistémica, ¿no? Digamos, los hechos de corrupción, digamos, en cualquier lugar del mundo, digamos, cualquier visión moderna del fenómeno de la corrupción abandona esa idea del hombre malo, la manzana podrida y la sanción de esa persona que cometió un delito. Hoy en día se enfoca el tema desde un punto de vista sistémico. Si hay un hecho de corrupción, partamos de la base que no debe ser el único hecho no debe ser el único funcionario corrupto, y además eso está propiciado por por una cadena de conveniencias, tanto en el sector público como en el sector privado. A ver, nosotros venimos denunciándolo desde hace 4 años por lo menos, y tampoco le pasó nada hasta que dejó de estar en el gobierno.
O sea que también fue tolerada Bueno, la situación. Dejó de estar en el gobierno porque las denuncias tomaron un cariz, digamos, más grande. Y porque además hubo un resultado electoral el año pasado que, digamos, en el cual seguramente habrá incidido la imagen de este funcionario. ¿Vos crees que la justicia funciona por eso? Yo no digo que la justicia funciona por eso. Yo creo que la justicia no funciona oportunamente y en la Argentina tiene que pasar algún factor distinto de la decisión judicial para que los funcionarios que cometen hechos de corrupción, que ahora, luego, claro, una vez que ese funcionario cae en desgracia, se revelan un montón de hechos, prácticas que hasta el momento en que no caen en desgracia no se conocen, pero en realidad ese funcionario, obviamente que una sucesión de investigaciones y de resoluciones judiciales puede de alguna manera ponerlo en crisis, pero por lo general las razones por las cuales esos funcionarios son apartados de los cargos no necesariamente tienen que ver con su vinculación con hechos delictivos, sino con factores extraños que de alguna manera desencadenan esos factores, pero no digamos, las decisiones judiciales no llegan oportunamente y no son el factor principal por el cual estos funcionarios luego dejan de estar en el poder. ¿Esto invalida, afecta la actuación de Ollarvide o te sorprende la actuación de Ollarvide con el caso específico de Jaime? La cara que pusiste. A ver, yo creo que seguramente hay elementos de prueba de hechos irregulares, como los que nosotros probamos, que nosotros enfocamos en un universo muy pequeño. O sea que creo que efectivamente debe haber pruebas de múltiples delitos. Creo que el enriquecimiento ilícito lo que es el reflejo de de otros delitos previos que son la fuente de ese enriquecimiento. Por ejemplo, lo que nosotros pusimos en su momento bajo la lupa de la investigación de la Fiscalía fue irregularidades con sobreprecios en remodelación de vagones. Obviamente que los sobreprecios no es que hay un funcionario bondadoso, es que alguien está pagando un soborno. Y ese soborno va a parar a los bolsillos del funcionario que decide esa adjudicación con sobreprecios. Y así lo demás. Una pequeña interrupción. ¿Vos crees que todo esto, por ejemplo, un caballero como Jaime podía hacerlo sin el conocimiento de su superior inmediato, en este caso el ministro por el que él trabajaba, que en este caso sería el Ministerio de Infraestructura, y sin que la presidencia se enterara? Yo creo que puede haber sido con conocimiento o sin conocimiento. Habrá que, digamos, eso es una cuestión que habrá que probar. Lo que está claro es que cuando se revelaron los hechos irregulares... Perdón, no estoy diciendo para buscar más culpables, porque no es un tema de punitorio, a ver, lo que está claro, de retaliación lo mío, sino simplemente, verdaderamente, en un sistema tan presidencialista como el argentino, hay cosas que no se escapan. No. Desde los niveles de vida de tus funcionarios a las situaciones que pasan en determinadas áreas donde se mueve tanto dinero. Sí, bueno, o bien hay una connivencia, una aceptación. Lo que no quedan dudas es que cuando se revelan los hechos, de hecho la Fiscalía lo denunció a Jaime hace mucho tiempo, lo que ocurrió fue que salieron a desmentir la denuncia que había hecho la Fiscalía. O sea que, lo que hubo a partir de allí, nadie podía decir que desconocía que había irregularidades. Lo que hubo es tolerancia, en todo, como mínimo tolerancia. Lo mismo me pasó con otras denuncias que hice desde la Fiscalía, donde desde la Casa de Gobierno salieron a decir que lo que yo decía estaba equivocado. Lo que pasó, por ejemplo, con la distribución de la pauta publicitaria. La evolución posterior de la causa de Albistur prueba que la Fiscalía, la investigación que había hecho era seria, lo había hecho en base a pruebas, y ahí también, o era conocido de antes, o una vez que la Fiscalía hizo la investigación, lo que se hizo fue todo lo posible para que no produjera consecuencias, o sea, ninguneando la investigación de la Fiscalía y manteniendo a esos funcionarios corruptos en los cargos.